Bueno, continuamos con un segundo video. Vamos a una característica, pasamos de los duelos en superposición y vamos a una siguiente característica que es muy importante, que es lo que llamamos dolor versus sufrimiento. Decimos que el dolor es quizás necesario, esencial, y el sufrimiento no. El sufrimiento quizás es allí donde debamos focalizarnos nosotros. Apuntar a comprender la dimensión del dolor humano será el eje de nuestra práctica a los especialistas en duelo. El sufrimiento, ¿sí? En realidad decimos que es derivado de la distorsión del dolor, ¿sí? O sea, la dimensión del dolor humano es un eje para nosotros, centralizarnos allí. En cambio, el sufrimiento es otra cosa, ¿sí? Es derivado de la distorsión del dolor. ¿Qué significa esto? Significa, en muchos casos, derivado de todos los mecanismos de defensa que apuntan a no debería estar sintiendo lo que estoy sintiendo, de la represión del dolor. Y en muchos casos también de los mecanismos, de los beneficios secundarios, perdón, que a veces se llaman los beneficios secundarios del síntoma, ¿no? Pero en realidad lo más importante acá para ver el sufrimiento en tanto la distorsión del dolor, en muchos casos nosotros hacemos mención de que la patología del duelo, en realidad, no tiene tanto que ver con el proceso intrapsíquico en sí mismo, ¿no? Con el dolor humano, sino tiene que ver con la falta de apoyo social, ¿sí? Entonces, mi intención es poner el énfasis en validar la dimensión del dolor humano, justamente para legitimarla, para darle lugar, para que no se convierta en sufrimiento. Es decir, que no nos dé lugar posteriormente a la patología del duelo. Entonces, se suele reproducir un circuito que llamamos de biorretroalimentación, donde pasa del dolor al sufrimiento, que es desde el no debería sentir esto que estoy sintiendo, porque la sociedad no me lo habilita, la medicina, mi pareja, el entorno social, todos me dicen, lo minimizan, lo desconocen. Entonces en esta propia desautorización interna, el no debería estar sintiendo lo que estoy sintiendo, se arma este cortocircuito o este circuito de retroalimentación negativa, desde el no tener derecho a sentir lo que se siente, a la confusión, la culpa, el autorreproche, el autocastigo, la desvalorización, y llegamos así en un abanico hacia incluso el autodesprecio y toda una carga de negatividad que agrava mucho más el cuadro. Muchas mujeres refieren estar volviéndose locas, locas del dolor. Entonces nosotros decimos que todo esto es un dolor, como venimos describiendo hasta ahora, innombrable, implica por las condiciones de la muerte, no es la muerte en sí misma, sino sabemos las condiciones de la muerte, es también una situación de trauma, configura trauma por el desbordamiento. Todo esto habla de un sistema nervioso, de un psiquismo que tiene digamos, se está desestabilizando con riesgo de perder la cordura. Muchas veces las mujeres confiesan esto de estar volviéndose locas, ¿no? Cae como un poco el criterio de realidad, o sea, es muy, muy delicado y muy complejo, pero aquí quisiéramos de alguna manera darles herramientas a los profesionales, al personal sanitario, para que el dolor no se convierta en sufrimiento, es decir, no se llegue a esta gran distorsión de este mecanismo de biorretroalimentación negativa de todo esto que finalmente puede llevar a las mujeres
a una especie, ¿no?, de locura transitoria. Entonces vemos que el duelo complicado, como se suele llamar, no tiene tanto que ver con la situación genuina, de dolor genuino, sino tiene que ver con todo este desconocimiento social, con toda la falta de espejo, la falta de validación. Por eso decimos el duelo debe ser colectivo, ¿no? Entonces, puede derivar en casos depresivos en la medida que la sociedad siga desconociendo y el personal sanitario siga desconociendo la necesidad de las mujeres de autorizar este proceso como un dolor pertinente, que se corresponde con la realidad, que es válido, que es genuino, que tienen derecho a sentir lo que sienten. Si no, a partir de lo cual se puede derivar en un cuadro de un duelo más complejo, con estrés traumático, con cuadros de estrés postraumático, incluso con cuadros depresivos, y esta configuración sintomática ya tiene más que ver con esto, ¿no? Con la represión del dolor genuino y de sus emociones primarias, tiene más que ver con esto que con lo patológico. Es decir, no es la muerte, sino las condiciones de la muerte, su proceso de subjetivación singular, pero sobre todo la falta de espejo, la falta de contención del marco mayor deja a las personas en una situación de aislamiento y de soledad muy grande, y este aislamiento es lo que es ese campo de vulnerabilidad mayor para que el duelo se complejice. Como decimos, así se puede ir generando la patología del duelo cuando no se le permite a la mujer el cauce natural, sería, de esas emociones que son parte de una inteligencia emocional y biológica natural. El fundamento de nuestra intervención será abrir ese permiso a sentir, y a validar el derecho inalienable como derecho humano universal a sentir y expresar su dolor, apuntando a empoderar a esa mujer, es decir, confiando y brindando la confianza en sí misma, a que junto con el acompañamiento de su proceso, preferentemente de la mano de un especialista, terapeuta, asesor o dispositivo grupal o dula, bueno, hoy por hoy se está cada vez ampliando más estos equipos y tribus, de cocrianza, decimos también, de las paternidades y las cocrianzas, así que decimos que cuando el dolor es reconocido, es validado, es permitido, es acompañado, se puede transformar a su vez también el mayor potencial de transformación y crecimiento al servicio de la vida y la evolución. Así que fíjense qué importante es esto, ¿no? Bueno, vamos a una séptima característica. Los duelos son procesos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que reabren, como mencionábamos hace un momento, reabren los duelos anteriores, ¿sí? Entonces es en una secuencia en cadena de todas las pérdidas significativas desde el propio nacimiento. El nacimiento, decíamos, es el primer duelo, en tanto dejar el cuerpo de la madre, y todas las situaciones asociadas a las pérdidas significativas. También entran en el paquete de duelo o en los paquetes de duelo. Entonces, otra característica muy ligada a la anterior es que en muchos casos la pérdida en sí misma, la detención de este embarazo, la pérdida de este hijo, queda en sí misma bloqueada, queda no jerarquizada y no disponible por el estrés traumático de todas las situaciones que se vivieron en torno a dicha experiencia. Entonces es muy frecuente que la mujer se resista a trabajar la situación de duelo gestacional por no recordar, para no recordar todo lo que vivió en ese momento, episodios subjetivados de un alto rango, de estrés muy elevado, son otras pérdidas que se viven en simultáneo, ¿sí?
como por ejemplo, si hubiera violencia obstétrica, por ejemplo, si hubiera otros hijos y dejarlos pequeños al cuidado de otras personas, ¿eh? O situaciones de crisis de pareja, que los ha llevado a separaciones, la ausencia de la red primaria de apoyo en el momento de la pérdida, o sea, son situaciones significativas que conviven en el tiempo, o sea, que suceden en paralelo, en simultáneo, en el momento en que la mujer atraviesa la muerte de este bebé. ¿Mm? Entonces, muchas veces eso hace que la pérdida, decimos, que no quede este duelo como jerarquizado o disponible, porque la mujer no puede ir ¿eh? a ir a sanar eso, porque todo lo que acompaña y lo que quedó asociado muchas veces es más dramático en sí mismo, o todo ese conjunto es tan dramático que la pérdida de ese bebé queda ahí como desdibujada, sería. Entonces, otra característica más, la pérdida de la sensibilidad mayor del puerperio, decimos pechos llenos, brazos vacíos, son mujeres que confiesan que todos los sucesos o acontecimientos que rodean a ese puerperio también, son situaciones muy dolorosas, es volver a la casa y encontrarse con la habitación decorada vacía, la ropita y los regalos del bebé, el cuerpo que sigue embarazado todavía, ¿no? Toda la transformación, la leche, los senos. Bueno, acá después vamos a dar algún criterio o repensar juntos qué criterios podríamos pensar para la lactancia, ¿no es cierto? Porque esos pechos todavía siguen fabricando leche. Entonces, las hormonas, todo el organismo da como mensajes contradictorios. Es un puerperio sin un hijo en brazos. Es un puerperio donde si atraviesa un puerperio, se sigue siendo madre, está invisibilizado, aún más invisibilizado el puerperio luego de una muerte gestacional. Bueno, vamos a describir otra dimensión, que son los duelos interrumpidos. Como decíamos recientemente, los duelos quedan encapsulados, son procesos emocionales interrumpidos por desautorizados, enquistados, cristalizados, duelos congelados y que luego trabajan como tumores silenciosos a lo largo de toda una vida, por muchos años. Hablábamos que esta sociedad no cuenta con un entrenamiento para trabajar los propios duelos, y hablamos que los duelos de estas características son todavía más desautorizados aún, y un dolor más innombrable. Entonces son mujeres que dicen estoy como muerta en vida, y en muchos casos dicen estoy muerta en vida. Decimos que el duelo no realizado trabaja como una sustancia corrosiva, como un ácido que va quemando por dentro y va quemando todas las áreas de la vida de esa mujer. Incluso va tomando el resto de sus vínculos, la conecta fundamentalmente de sí misma, de la capacidad de disfrute, de placer, de gozar, de amar, de proyectar, de abrirse a nuevos proyectos, ¿sí? Nosotros decimos que una parte de esa mujer se va a la muerte con el hijo que ha fallecido, ¿no? Por supuesto metafóricamente, ¿no? Como si el alma en otras líneas espirituales, digamos, ¿no? El lenguaje que utilizan es de la fragmentación del alma, ¿no? Como si el alma, una parte de esa mujer, ¿no? Se fuera, no estuviera disponible, se fuera a acompañar al hijo fallecido. Por eso dicen claramente, estoy como muerta en vida, ¿no? Esto tiene múltiples consecuencias sistémicas en el resto de los vínculos familiares, si hubiera otros hijos, la pareja. Esto genera crisis familiares, separaciones, divorcios, todos los niños que están con vida quedan a la deriva. Si hay nuevos nacimientos, si luego de la pérdida y la mujer no realizó duelo, o lo realizó pero quedó detenido, interrumpido, y llega a cursar un nuevo embarazo,
eso. Y llega el nacimiento con vida muchas veces, ese siguiente hijo carga con el duelo de la madre del sistema familiar no resuelto. Y son hijos que no pueden tomar la vida porque las madres todavía siguen apegadas, idealizando al bebé fallecido. Esta es otra problemática. Hay madres como no disponibles, con depresiones disfrazadas, ¿m? Que restan energía a la crianza porque no tienen ni energía para sí mismas tampoco. ¿Eh? Es muy compleja las dinámicas familiares sistémicas en el duelo gestacional y perinatal, todo otro capítulo, pero muy amplio en sí mismo y no nos podemos detener aquí. ¿Eh? Entonces, otro aspecto, otra dimensión que vamos a describir es que el duelo, este tipo de duelos desestabiliza un sistema de creencias y programaciones mentales conscientes e inconscientes con respecto a leyes biológicas, creencias que sustentaban un paradigma dador de sentido y significado a la realidad. ¿Qué significa esto? Cuando una mujer queda embarazada, lo que se anuncia es una vida, es decir, es una ley. ¿Mm? Cuando esto no sucede en lugar de la vida y muerte, todo ese saber, ese edificio, ¿no?, de creencias, queda pata para arriba. Es decir, el duelo también es de un sistema de creencias, de una cosmovisión, de una matriz de construcción de realidad. ¿Mm? Y eso amenaza en su desmoronamiento también, cuando en muchos casos decimos también corre riesgo la vida biológica de la propia madre. Son paradojas y contradicciones muy severas y difíciles de procesar y siempre nos preguntamos, ¿el duelo se produce cuando alguien se va de este mundo? ¿El puerperio se produce cuando alguien viene a este mundo? Entonces, ¿cómo se hace para vivir, objetivar los dos procesos en simultáneo, en paralelo, ¿no? O cuando una mujer va a parir a su bebé muerto, ¿no? Dar luz, vida y muerte al mismo tiempo, ¿no? Son paradojas para el psiquismo casi imposibles de procesar. ¿M? Por eso el duelo se detiene, se demora, se interrumpe, ¿m? Porque realmente desborda y supera la capacidad de procesamiento, más allá del dolor infinito, por un amor infinito que sabemos que incluso no solo desde lo social, ¿no? O desde lo psicológico, sabemos que hay hormonas, las endorfinas, oxitocinas, todo ahí, toda la fisiología ya está, el instinto de esa carga, ese enamoramiento de ese bebé, esa fuerza instintiva de la conservación, de la preservación de la especie, todo eso también está en juego. ¿Sí? Entonces, el organismo, la biología está sintiendo un faltante. ¿Mm? Y es una gran pérdida de confianza en el propio cuerpo. ¿Mm? Vamos a desarrollar ahora otra característica, la 12, que es la última característica, que por ahora, porque esta es una introducción, este es un tema que podríamos estar haciendo una diplomatura de 2 años solo de duelo gestacional y perinatal. Otra característica que yo desarrollo es que de acuerdo a la ley de pertenencia, que cada miembro es una ley de los sistemas familiares. Cada miembro del sistema tiene derecho a pertenecer, a ocupar un lugar en la familia, aunque no haya llegado al nacimiento con vida, o aunque haya partido muy tempranamente. De acuerdo a esta cosmovisión sistémica, todos nuestros hijos, aunque no hayan podido quedarse con nosotros por más tiempo, tienen derecho a tener un lugar y ocupar un lugar en el sistema familiar. Y de este reconocimiento y de esta inclusión, más allá del tiempo gestacional, días, semanas, meses, es necesario incluirlos, ¿sí? Es necesario honrar sus cortas memorias y eternas existencias. La palabra honrar es una palabra que se utiliza mucho
el duelo gestacional y perinatal, porque es una forma que las madres, los padres y las familias, las asociaciones de duelo han encontrado para dignificar este dolor humano. ¿Mm? La palabra honrar, honrar sus breves y a su vez eternas existencias. ¿Eh? Vamos a abordar ahora, bueno, ya hemos abordado algunas de las características principales, sabemos que es una pincelada introductoria, después sepan que hay mucho para profundizar, pero por ahora podemos llegar hasta aquí. Las fases del duelo. Vamos a hablar de las fases o la dinámica del duelo. El duelo entonces es un proceso emocional, lo describimos como un proceso emocional saludable, de la elaboración de una pérdida, y decimos que la patología en realidad del duelo está más ligada a su desautorización o a nuestra imposibilidad, nuestra poca disponibilidad para tolerar el dolor y para validar este tipo de acompañamientos. Entonces, hablamos de que las emociones van a dar lugar a esa dinámica, ese movimiento, a esas fases. Ya no se habla de etapas, porque etapas sonaba algo rígido, como algo que viene primero y algo que viene después, y esto no es así. Son fases o dinámicas que se manifiestan en forma cíclica y espiralada, donde una mujer, una mamá, papá, una familia pueden ir y venir por los mismos, como hasta incluso en un movimiento regresivo. Entonces, las emociones que se van a transitar son muchas, pero yo las voy a escribir a modo de emociones primarias y que van a dar dando lugar, como decíamos recién, a esta dinámica del duelo. El shock traumático, la angustia extrema, la desesperación, la crisis, hay crisis hasta desde despersonalización transitoria, crisis de pérdida del sentido de realidad, una desorganización interna, de vivencia cercana a la psicosis, una profunda desestabilización del psiquismo, la negación, el descreimiento, el enojo, la culpa, el miedo, la confusión, una ansiedad persistente, la desesperanza, la tristeza. La tristeza es como la emoción por excelencia. Nosotros decimos que cuando se abre la tristeza recién se abre el proceso de duelo. Y por último, eh, la aceptación, que no sería una emoción, sino sería un resultado de toda la elaboración y de todo este, estas espirales que a veces las mujeres van regresivamente, como estando aparentemente un poco mejor, vuelven a caer en ese estado de angustia muy importante. Entonces decimos en síntesis que las mujeres transitan sus estados emocionales cíclicamente, que no son tan en orden, no son unos primeros ni otros después, sino que se volverá sobre las mismas emociones, que se pueden vivir varias emociones en paralelo incluso. Decimos que en el duelo conviene tener en cuenta 3 fechas muy importantes, que después se repiten como síndromes de aniversario. El concepto de síndrome de aniversario es muy importante, y que es básicamente la fecha de la concepción, la fecha de la pérdida, o hay 2 fechas ahí, que la mujer se entera que el embarazo se detuvo y la fecha de la expulsión. Y luego la fecha probable de parto. Entonces, este concepto síndrome de aniversario tiene que ver con esto de que el inconsciente imprime las fechas y es probable que otros años a las mismas fechas se hagan síntomas, ¿sí? Entonces, es probable que la mujer consulte a un especialista en duelo cercana a alguna de estas fechas síndromes de aniversario. Bueno, el objetivo y el propósito en el trabajo en duelo saludable, desde el acompañamiento, será justamente llegar a la aceptación de la realidad, a la integración de la experiencia, a la inclusión de este hijo. Una de las características de esta nueva mirada diferencial es que no es que vamos a despedir
a este hijo. Al revés, le vamos a tener que primero dar la bienvenida, incluirlo al sistema, integrarlo al sistema familiar. Porque los padres, las madres, las familias en duelo, hay como una promesa interna de no abandonar nunca a este hijo. Entonces, la verdad que hay que respetar sinceramente esto, empezar a escuchar con más profundidad lo que ellos nos dicen y lo que nos están pidiendo. Entonces, el trabajo final, ya digo para los especialistas, los terapeutas probablemente, sea esto, ¿no? La inclusión, la integración de la experiencia, la inclusión de este hijo, la configuración familiar y la transformación del dolor en transformación desde el concepto de resiliencia. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis, y es que los duelos interrumpidos pueden derivar no solo en duelos complicados, sino en problemáticas de salud y crisis familiares, y que juntos con otros factores de estrés y de riesgo, vamos a tener en cuenta especialmente para los profesionales de las maternidades, que pueden derivar en sintomatología ginecológica, enfermedades del sistema reproductivo, o en problemas de fertilidad, años buscando y replicando el duelo, cada menstruación se transforma en un duelo más, la imposibilidad de quedar embarazada para no repetir la experiencia traumática. Por otro lado, tengamos en cuenta embarazos de riesgo o alto riesgo, problemas en el parto o posterior al nacimiento para la mamá o para el bebé. Y por último, programación inconsciente del aborto que ocasiona futuras pérdidas y futuros abortos. O sea, fíjense qué necesario es trabajar sobre los duelos interrumpidos, porque estas son todas las posibles consecuencias, ¿sí? Sintomatología ginecológica y del sistema reproductivo, problemas de fertilidad, embarazos de riesgo o alto riesgo, programación inconsciente, son mamás que pueden ser como, vemos mucho esto, abortos recurrentes, ¿sí? Como decimos, somos abortadoras compulsivas, se observa mucho también en la clínica. Entonces, fundamentalmente decimos la desconexión de la mujer de su disponibilidad interna para sí misma y para el resto de sus vínculos, para sus afectos, para el placer, para la pareja, para los otros hijos, para la vida. Entonces, todas las corrientes en duelo perinatal postulan que finaliza el trabajo de duelo en la fase de la aceptación. Es decir, se trabaja para despedir. Pero sabemos, les repito que por experiencia, que una madre, un padre ni la familia están en condiciones de despedir al hijo, y menos cuando irrumpe la muerte al inicio de la vida. Entonces, cada hijo merece ser incluido y tener un lugar en la trama familiar. Por eso son importantes las fotos, por eso son importantes los rituales, por eso es muy importante que podamos abrir la escucha, la sensibilidad, la conciencia, la compasión para este tipo de familias que transitan estas experiencias. Entonces, cada hijo, decimos, merece ser incluido y tener su lugar, merece que nos podamos detener, hacer el tiempo necesario para acompañar a estas familias. Entonces yo suelo trabajar con los padres cuando viene a la consulta la revinculación, ¿no? Ese modo de sentir que simbólicamente este hijo está vivo, al menos en el recuerdo, en nuestros corazones está vivo simbólicamente, y nos podemos vincular con este hijo aún después que ha fallecido. Esto es lo que estas familias necesitan. Así que bueno, vamos a ir redondeando este video y en el siguiente vamos a abrir todo lo que son recomendaciones para el personal sanitario con una guía de prácticas, digamos, recomendables. Muchísimas gracias.